Abierto es una organización de beneficio social, no gubernamental, que tiene como misión el empoderamiento de las mujeres, jóvenes y sus comunidades en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la cultura de paz y la no violencia. Es, digamos, que la continuidad de un proceso comunitario que se crean pues entre varias organizaciones, varias personas, y se crea como una alternativa para construir propuestas de empoderamiento con un énfasis muy importante en las mujeres. Taller porque es la posibilidad de construir, ¿sí? Y abierto porque, digamos, sí pensamos que tenemos apertura a las posibilidades de crear y también apertura a las propuestas de la gente. Y siempre pensamos que era una posibilidad de abrir las mentalidades, de abrir como las formas de pensar, pues realmente para que hayan alternativas de vida más dignas. Ese abrazo le está diciendo a los niños y niñas de esta ciudad que no los queremos vinculados en la guerra, que los necesitamos acá, libres. Taller, porque somos una organización que trabaja colectivamente en relaciones horizontales, en relaciones de creación permanente, y abierto porque pues, no somos rígidos, no somos una entidad cerrada a una determinada ideología, a determinadas teorías, sino abiertos a las diversas influencias, a los diversos saberes, a la diversidad que existe en el mundo. Elima. Número 9, dice así. Y dice así. Comparta 5, que ahí están, les digo 5 sugerencias para prevenir la violencia contra la mujer. Desde el inicio pensamos en las mujeres porque digamos, vemos que en nuestra sociedad son las mujeres las personas altamente vulneradas en sus derechos, o sea, hay profunda discriminación, hay muchas desventajas hacia ellas, por un lado, pero por otro lado vemos que las mujeres son movilizadoras de dinámicas, abiertas a los cambios, son las que plantean, digamos, la necesidad de cambiar, de que les cambie su vida para ellas, pero también cambiar la vida para sus hijos, para sus hijas, para la gente de sus barrios, sus comunidades. Entonces realmente las mujeres, digamos, que son dinamizadoras de cambios. Nuestra obra se llama Nosotras somos las reinas. Y la verdad es que de alguna manera todas hemos vivido algún tipo de violencia. Como mujer, primero que todo, se afrenta el maltrato. Que no nos quiten el derecho del trabajo, que nosotros tengamos el mismo derecho al trabajo que tienen los hombres, que haya participación dentro de la autoridad o diferentes cargos que eligen. Nosotras hemos hecho de hecho varias actividades, más que todo en el tema de violencia contra las mujeres. Hemos hecho puestas en escenas desde la parte teatral. Hace un tiempo nos tomamos el Consejo Municipal, apoyadas por Taller Abierto, donde entró una mujer al consejo y estaba maltratada, pues haciendo como las veces a ver qué reacción tenían los concejales entonces. Y pues tristemente se da uno cuenta que tanto en las entidades del gobierno y en todo esto hay mucha indiferencia, porque solamente en ese momento, en ese espacio, se paró una mujer a mirar qué era lo que estaba pasando. Hay mucho machismo. Y pues eso también a mí me tocó el corazón, porque eso, no me gustaría que pasara eso con mi mamá, o con mi abuela o mi hermana, que por ejemplo su esposo o novio le pegara por cualquier cosa. Es como dice algún dicho que
no hagas con la persona lo que no quieres que te hagan a ti. Si yo no quiero que mi hermana, un hombre le esté dando duro, entonces yo debería de cambiar. No debería decir como uno del montón. Ser un hombre respetuoso, una persona culta. Todo se puede solucionar con un diálogo. No todo tiene que ser a los golpes. Ellas también nos plantean como la necesidad de que sus esposos, sus parejas, les gustaría que reflexionaran y que se plantearan como cambios para sus vidas también, ¿no? Entonces eso hace que iniciemos un trabajo también con hombres y promovamos el ejercicio de una masculinidad diferente, una masculinidad, digamos, alternativa a la que existe, a una masculinidad machista, sino buscar otras posibilidades de ser hombre. Nosotros los hombres tenemos que tener conciencia de que las mujeres se deben de tratar de una manera ejemplar. Nuestros hijos van creciendo y ellos van analizando todo lo de la violencia, a cómo uno le hable a la mamá, cómo la mamá le hable a uno. Entonces a eso nos hemos enfocado y hemos realizado muchas actividades entre nosotros mismos y nuestros hogares se han acomodado. Una cosa, porque solamente pensaba que nosotros como hombres pues tenemos nomás, abrazamos a la mujer y ya, hasta ahí fue todo. Ella solamente es la que tiene que corresponder con su embarazo cuando dice que el hombre también se embaraza. ¿Sí? Uno decía, pero ¿y cómo si a nosotros no sale barriga nada de eso? Sino que, o sea, es una, como se dice, responsabilidad de ambos, ¿no? Si tú decidiste eso, debes también cargar con ese problema, no solamente darle ese problema a ella. Va perdiendo como ese temor o ese miedo de uno hablar, pues, porque de pronto uno dice cosas que no son, o bueno, como siempre pensando en que va a decir cosas que no concuerdan. Entonces uno a la larga ahí también se va como tomando confianza, diría yo, y va como hablando más y va como diciendo las cosas. Entonces eso también ha sido, o sea, en la parte personal me parece que ha sido bueno, o sea, porque al menos uno como que pierde ese temor, o sea, esa dificultad. Yo diría es tomar conciencia uno mismo, o sea, uno decir me equivoqué porque estaba pensando diferente o porque a veces uno como que se va a una enseñanza que de pronto los padres le dejan a uno, entonces uno como que sigue ese lineamiento, pero uno no se pone a analizar uno mismo qué problema estoy trayendo yo. Entonces yo creo que eso también es importante, el análisis personal, de decir en realidad por qué la mujer reclama, por qué está pasando esto. Eso. Coja el cartelero así. Toda la cartelera así. Alvarito se haga así. El verdadero resultado del trabajo es cuando las comunidades dicen, antes desconocía, ahora conozco. Ya conozco mis derechos, ya sé que a mi niño debo tratarlo con amor, ya sé que no debo maltratarle, que debo utilizar otros términos, otras formas para realmente llegar a ellos. Si un padre o una madre por alguna indisciplina que el niño cometía le daba muy duro con un palo, para ellos era normal. A través del trabajo del taller abierto han visto que realmente esas clases de formación de parte de sus padres han venido vulnerando sus derechos. Incluso muchos niños y niñas y jóvenes como testimonio de vida nos han dicho, no, en mi casa yo ya digo que esto realmente no se debe hacer, que están vulnerando mis derechos, que yo como niño, como niña, como mujer tengo mis derechos. Nosotros no teníamos nada de conocimiento en lo que es la salud para nosotros, ¿no? El autocuidado que nosotros debemos tener como mujeres, también los hombres, las niñas, cómo debemos cuidar a nuestras niñas en lo que tiene que ver con la salud reproductiva, bueno, cómo debemos de cuidarnos de las enfermedades, cómo debemos de cuidarnos en todo lo que es para nosotras las mujeres. Yo estaba como agachándome ya por la edad, ya no friego más, pero ha sido como un puntal que me ha alzado más la moral, ayudar y aprender más y a ver cómo hacemos para que otras mujeres no se dejen agobiar, no se dejen maltratar, porque no solamente el maltrato es el golpe que se ve, el morado, no, también es el psicológico,
usted no sirve para nada, no se ponga ese vestido, que a usted no le luce, eso es para niñas y así. Entonces esto me ha ayudado muchísimo a mí. Eso está pasando aquí en Tuluá. Lo que pasa es que, mire, también pasa el desconocimiento, desafortunadamente, de muchas mujeres que no hacen valer el derecho a decirle a la persona que le dio la cita, no, qué pena, pero es que yo conozco mi derecho y usted no me puede obligar a llevar eso. O sea, ustedes conocen, por eso la importancia de conocer la ley, por eso la importancia que nosotros multipliquemos toda esa información con otras personas. Ustedes saben. Usted dice, mire señora, yo conozco la ley 1257. Y la ley 1257 lo que promueve precisamente es prevenir violencia. Yo digo, no, como hay prevención de violencia cuando usted me está diciendo que lleve la boleta al mismo agresor. Hemos realizado talleres de sensibilización con algunos grupos de FAMI, mujeres cabezas de familia. Hemos salido a los parques a dar información a las personas que pasan, a entregar volantes, a decir cómo pueden obtener sus derechos, cómo se pueden defender. Y pues yo estar en los otros talleres pues también me ayuda para aplicar la ley 1257 y poderlas ayudar. Inclusive cuando hicimos el tema de sensibilización, la gente nos preguntaba, ay, nosotros sabemos la ruta, nosotros sabemos que tenemos derecho a esto, no sabíamos que podíamos ir allá y nos prestan esta atención y nos decían, podemos recurrir a ustedes para ir a una ruta. Entonces claro, nosotros les damos acompañamiento y pueden ir hasta allá, nosotros les acompañamos. Las organizaciones están unidas, entonces ya nos tienen más en cuenta, por ejemplo, en los planes de desarrollo. Antes era lo que el alcalde decidiera hacer en el sector mujer, de hecho no nos tenían en cuenta y eso es como ahora como recoger algo de lo que se ha sembrado durante todo este tiempo. Yo le digo a mis compañeras que vengan las administraciones, que vengan, ya nosotras no somos tan dependientes de lo que pueda hacer una administración. ¿Cuántas son las cantadoras? ¿Cuántas son las cantadoras? Las que se llaman poetas, las que se llaman poetas. Díganle que yo no cante, díganle que yo no cante. Taller abierto hemos visto temas como reclutamiento forzado, hemos tenido sobre violencia en género, todo tipo de violencia. También hemos sobre la drogadicción, si no consumo de las SPA. Y todo eso lo hemos enfatizado y nosotros lo hemos reflejado, mostrado mediante el teatro. ¿Sí? Ejemplo, Taller Alberto Bay le da charlas a ellos sobre la no vinculación de niños a conflicto armado y lo que yo voy a hacer yo es montar una obra alusiva a eso, ¿sí? Dirigirlo en ese. Entonces, claro, cuando se hacen eventos como estos, ellos van y presentan esa obra y dicen, bueno, chicos, hoy vamos a trabajar sobre las fronteras invisibles o vamos a hacer sobre una reflexión acerca del aborto. Entonces, bueno, nosotros tenemos una obra así, entonces podemos apoyar en ese espacio. Entonces, claro, hay compañeros que se defienden también en canciones, entonces también hacemos incidencia con canciones. Yo no me rendí porque tengo un gran motivo. Es mi madre la que me ha apoyado y aunque mi padre no esté vivo, podemos hacer más si luchamos juntos. Podemos llegar a la paz, el gobierno, político, presidente, ministro, autoridad. Nos pone en la pobreza, no te miento, te digo la verdad. Quisiera no ser el futuro que me existiera el mal. El gobierno no se olvida, pero este mundo es real. Que se lo entregaban como deporte del espacio. Cuando hay actividades así como las que hace el taller abierto, dinámicas, uno aprende más, uno se le quedan las cosas. Es como los niños que aprenden, la mayoría de las veces aprenden los números con una canción. Entonces uno va cogiendo conciencia con las cosas que a uno le divierte, entonces uno las va recordando. Entonces ahora escuchemos a las compañeras que representan en esta escena. Escuchémonos, por favor. Pero la representación es que ella pues quería robar a la compañera y las compañeras no iban a dejar robar y la decidieron ponerla en pandilla. ¿Esto pasa en esta institución? Sí. La importancia de trabajar todos estos temas es
es apostarle a la nueva generación, de no seguir cometiendo los mismos errores del pasado, dejar que hoy en día las nuevas generaciones repitan la misma historia de antes, ya es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque herramientas existen y las tenemos en nuestras manos. A mí me ha fortalecido mucho porque, o sea, nos da como esa fuerza, como esa iniciativa de que ustedes pueden participar, ustedes son jóvenes de la comunidad y pueden incidir en la política, en la formación de su comunidad, en el proceso que llevan como comunidad, pueden aportar. Entonces, a mí eso es lo que más he aprendido con Taller Abierto, o sea, que nos da como esa fuerza de participación. Entonces nosotros hacemos obras de teatro para demostrar lo que verdaderamente sentimos y queremos que cambie, porque si nosotros miramos que nuestra comunidad está así, pues en guerra, en conflicto, en fronteras invisibles, lo que nosotros estamos buscando es que haya paz y que todo eso se vaya, se desbarate y podamos ser unas personas libres de expresarnos, de salir adelante, y sobre todo queremos que nosotros, la voz de los jóvenes, se haga valer, se haga conocer y nos hagan valer nuestros derechos. En prevención de embarazo en los adolescentes, porque acá un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado. Las niñas 12 años, como darle charlas a las niñas de no el embarazo y a los jóvenes, no y solo a las niñas, y también las drogas. Sí. Entonces serían como dos temas que han ligado y hacer como... Hay que continuar, hay que llenarse de herramientas para trabajar. Aquí en Buenaventura, pues para nadie es un secreto la desigualdad social, la exclusión social, la corrupción, la violencia, son los monstruos grandes que tiene la ciudad y esos son los monstruos que han venido paulatinamente desagrando a la ciudad. Entonces, una como trabajadora social, especialmente Lina Marcela, ha recibido ese llamado de trabajar por las comunidades y aún más, yo que soy hija de aquí, entonces es un grano más que se aporta a la construcción de tejido social. Pienso tener un futuro de una mujer lideresa en mi barrio, en mi comunidad, pero también quiero ser una trabajadora social, pero con organizaciones así como Taller Abierto, pero llevarlas para los lugares rurales. Pues en mi comunidad, que crezca el tema de ser más unidos, de que sea una comunidad, de que si a uno se le cayó una casa, bueno, todos vamos a ponerle esta tabla, este zinc para construirla. Bueno, para mí la paz es prosperidad, salud, educación, saber de los errores que hemos cometido, también saber de que debemos de apuntarlos y también de saber que este país para nosotros nos puede prosperidad más adelante a tener una buena sociedad para así conformar una buena educación. Gracias para ustedes. Se realizan actividades de intercambios, de hablar sin pena, de quitar el temor, de expresar lo que uno siente. Me ha parecido muy importante porque ahí tratan cómo trataron a la mujer, el tema familiar, saber entender a los demás, comprender, respetar. Es muy importante que nosotros sigamos en estos procesos, que de igual manera no es con una ideología de afuera, sino como entender nuestro entorno en donde nos encontramos. Hoy hago parte de la Guardia Indígena de Cabildo, soy líder del grupo de jóvenes promotores de paz del pueblo Sia. No sabíamos de todos los derechos que teníamos como indígenas y como personas. Y tenemos derecho a la fe, tenemos derecho a la libre expresión, tenemos derecho a la participación, que no nos vean por debajo de los demás, que por solo color de piel no nos discriminen por lo que somos, ¿no? Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, la misma capacidad. Hoy buscamos respuesta a todo lo que pasó, recordamos nuestra
nuestros hijos, porque están allá con Dios. ¿Dónde están? 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 ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lloramos por su ausencia. ¿Dónde están? No volverán a jugar. ¿Dónde están? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? Las consecuencias del conflicto armado en las mujeres. Una de las principales, la violencia sexual. La problemática del conflicto armado ha traído como resultado, especialmente las mujeres y niñas, han sido objetos de abuso, de acoso, incluso de utilización desde la parte sexual para los grupos armados. De manera sistemática, indiscriminada, porque el conflicto realmente no hace ninguna clase de acepción. En edades, podría decirla yo, muchas mujeres que les ha tocado salir de Buenaventura porque han sido amenazadas por estos grupos, por hombres que si realmente pues no acceden a los servicios obviamente obligatorios que ellos imponen, muchas son amenazadas de muerte. Entonces a algunas les ha tocado salir de la ciudad, padres de familia les ha tocado desplazarse de un barrio a otro, lo que llamamos nosotros desplazamiento intraurbano, por temor a que sus hijas ya en etapa de adolescencia pues sean utilizadas por estos grupos. Tema de seguridad y de paz, yo creo que eso es lo que nosotros nos debe también centrar. A nivel de organizaciones, pues trabajamos el tema de violencia. Hay mujeres que participan en la mesa, conocemos de la ruta de atención a mujeres víctimas del maltrato, pero nos tenemos que concentrar también en el tema de cómo va a quedar el país frente al proceso de paz. Tuve la oportunidad de estar reunida con mujeres de otras partes y víctimas, y ellas dicen que no las personas que están alrededor armadas no le dan tanta seguridad a uno. Taller Abierto habla mucho de bienestar, y yo no me siento con bienestar teniendo alrededor mío gente armada, legal o ilegal. Entonces, ¿qué va a pasar con las mujeres frente al tema de seguridad? Me parece que eso hay que irlo enfocando. ¿Y cómo vamos a quedar las mujeres frente al proceso de paz, no? Creen que porque tienen un arma, entonces son los que mandan. Pero cuando ya no tienen las armas son igual que nosotros, porque nosotros pues simplemente nosotros no peleamos con armas, sino que peleamos con el conocimiento y la ideología. Con relación a los acuerdos de paz con las FARC, digamos que podemos mirar diversos momentos. Un primer momento de mucha esperanza, nosotros estuvimos promoviendo muy fuertemente que se llegaran los acuerdos. En ese primer momento las mujeres asumieron con bastante vehemencia la vinculación al proceso de negociación con las FARC. Fueron protagonistas en las comunidades, construyeron sus propuestas. Ya después de la firma, pues hay una lectura de parte de ellas de incertidumbre, de desconcierto, porque no todo lo que se pactó se está cumpliendo, sobre todo de parte del gobierno. Digamos que de alguna manera hay desesperanza, hay desilusión con lo que ha venido pasando. Sin embargo, ya siguen firmes, entendiendo que eso ha sido un pretexto para que en el país el eje de las reflexiones y el eje de las discusiones y de los sueños sea la paz. Es decir, esto que ha sucedido con las FARC es una oportunidad que se nos ha dado en Colombia para difundir la cultura de la no violencia. Yo diría que el tema de paz sería lo principal en todo sector, y pues, en el resguardo, en el mismo municipio y en la misma Colombia, o sea, porque lo necesitan. Y yo diría que ese empoderamiento sí sería muy bueno, que todos lo asumiéramos con responsabilidad. Nosotros
Taller Abierto en general aquí en Colombia tiene un sueño grande y es que las comunidades puedan ser empoderadas. Otro sueño grande y es que las voces de los niños, las niñas y los jóvenes puedan ser escuchados. Otros sueños grandes es que esos niños, niñas y adolescentes puedan convertirse en líderes, lideresas que desde su trabajo aporten a una cultura de paz. Taller Abierto tiene un sueño y es que las mujeres puedan decir, en mi casa ya no hay violencia, en mi casa mi voz también es escuchada, en mi casa hay diferencias, pero esas diferencias se arreglan hablando, dialogando y comunicándonos. Ese es el objetivo, y más allá de ser un objetivo, es un sueño que Taller Abierto tiene con el trabajo en las comunidades. Y es un sueño compartido. Comienza desde uno como persona, pasa al plano profesional y bueno, por eso estamos trabajando. Qui suit la réponse là, donnée par Willy, de Marlène, qui demande comment Terre des Hommes, donc, qui est cette association française, donc, si j'ai bien compris, les ont appuyés. Entonces, otra pregunta que de Marlène, que pregunta cómo Terre des Hommes, esta organización francesa, les ha apoyado. El apoyo, bueno, nosotros consideramos que las relaciones con estas organizaciones europeas son relaciones de hermandad, cooperación, de solidaridad, de mutuo aprendizaje y de interculturalidad. Es decir, no es una relación financiera, no solamente pasa por la finanza, sino por compartir una opción política y una opción ética en la búsqueda de un mundo mejor. En este sentido, entonces, TR son de Francia, se ha hermanado con nosotros, nos hemos dado la mano y hemos compartido estas experiencias, estos sueños, estas ilusiones, y pues con muchos beneficios mutuos y sobre todo con muchos aportes para las comunidades que tanto lo necesitan. Donc la relation avec Terre des Hommes va au-delà d'un simple appui financier, c'est plus une sorte de jumelage entre les deux organisations, en partant de la reconnaissance qu'ils partagent, les deux organisations partagent les mêmes options politiques et les mêmes envies pour un monde meilleur. Et donc, c'est avant tout une relation d'interculturalité et d'apprentissage mutuel, donc de pouvoir partager entre organisations les expériences, les pratiques et d'apporter des appuis aux communautés qui en ont besoin.
Ahora le voy a hacer una pregunta que tiene que ver también a Gilner Rinesti sobre el inicio, hablamos del inicio del proyecto de Taller Abierto y su proyecto de documental, cómo empezó. Donc, je vais faire une question qui suit un petit peu la logique là, de la question qui a été faite à Taller Abierto. Donc, comment est né Taller Abierto? Moi, j'aimerais savoir le documentaire, le projet de documentaire, comment il est né, Myrtille Gilnet. Je vais peut-être répondre à cette question. En fait, il se trouve que j'habitais en Argentine à l'époque, c'est-à-dire en 2017, mais il se trouvait que j'étais en France de passage pour rendre visite à ma famille et que j'ai été à une conférence organisée par les grands voisins à laquelle était invité Willy pour partager justement son expérience de travailleur social en Colombie. Et donc après cette conférence, on a discuté, on a échangé les contacts. Et il se trouvait que j'avais un voyage en Colombie planifié quelques mois plus tard. Donc, en rentrant en Argentine, j'en ai parlé à Gilner et on s'est dit, pourquoi pas les recontacter, leur proposer un projet en partenariat, faire quelque chose de tout ça, de ces expériences super positives dont personne ne parle jamais. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée. Oui, en español maintenant. Sí. Sí, entonces, ¿cómo nació el proyecto? Yo estaba viviendo en Argentina en aquella época, en el 2017, y fui a Francia para visitar a mi familia y aproveché para asistir a una conferencia sobre derechos humanos a la que Willy había sido invitado por Terre des Hommes, justamente para compartir su experiencia de trabajador social en Colombia. Y después de esa charla, no me acuerdo muy bien por qué, pero empezamos a hablar, intercambiamos los contactos y como teníamos un viaje a Colombia previsto en los meses siguientes, no sé, decidimos hacer algo con esta experiencia. Cuando volví a Buenos Aires lo hablé con Gilner y nos pareció que había que compartir esas experiencias tan positivas, tan alentadoras, de las que la gente en general no suele hablar porque todo el mundo se enfoca en la violencia y no tanto en lo que hace la gente para seguir adelante frente a esta violencia. Entonces así nació el proyecto. Bueno, no sé si hayan otras preguntas, pueden decir lo que quieran, también reacciones que le pareció, yo tengo una pregunta para Willy, que ha pasado desde el documental, desde el 2018, con el tema de la pandemia, pero también el documental habla también un poco de los acuerdos de paz y eso que hablábamos ahorita de la represión también, si nos pueden contar un poco de eso. Du coup, n'ayez pas peur, vous pouvez poser toutes les questions, avoir toutes les réactions que vous voulez dans le chat. En attendant, moi j'ai une question pour Willy qui est qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis la réalisation du documentaire en 2018 avec du coup le thème de la pandémie, mais aussi les accords de paix qui sont un petit peu traités dans le documentaire et toute la répression aussi des leaders sociaux, mais pas que. Entonces, Willy, si quieres. Sí, digamos, después de que se hace el documental en estos últimos años, digamos que hay varios hechos, varias situaciones que marcan el rumbo en Colombia, ¿no? Uno, el incumplimiento de los acuerdos suscritos con las FARC por parte del gobierno, que pues, desde el momento en que llegó al poder el presidente Duque, expresó que iba a volver trizas a los acuerdos, un poco antes lo habían dicho sus compartidarios. Y efectivamente... Sí. Sí, perdón.
Sí, está Oui, bien. Suite à plusieurs situations qui ont été politiques et économiques qui ont été produites avec Duque, la situation, elle a été, excuse-moi, perdón, ¿puedes seguir, Will, por favor? Sí, decía entonces que un primer elemento es que se incumplieron por parte del gobierno los acuerdos. No se puso en práctica lo que se había definido en el proceso de paz. Oui, lors des premiers accords, les procès de paix n'ont pas été accordés. Excuse-moi. Y esto generó un recrudecimiento del conflicto, de la violencia, de una manera dramática. Et celui-ci a donc généré une violence de façon dramatique. De los territorios que ocupaban las FARC, en los que tenían dominio, se suponía que con los acuerdos de paz iban a ser copados por el Estado. El Estado iba a llegar allá pues a llevar su política social, su política de desarrollo, pero eso no fue así. Les territoires qui étaient occupés par la FARC, normalement, ils devaient avoir, donc, avec l'accord, avec le gouvernement, devaient avoir un projet social, et celui-là, il n'a pas été effectué, donc. Entonces llegaron otros grupos armados, o emergieron otros grupos armados, o se consolidaron otros grupos armados, paramilitares, narcotraficantes, otras guerrillas. Donc, il y a eu des paramilitaires, des guerrilleros, d'autres guerrilles qui se sont ajoutés à la situation déjà catastrophique, donc. Sí, es importante tener en cuenta que el conflicto armado colombiano tiene una gran relación con el problema de la tierra, la carencia de una reforma agraria beneficiaria para los campesinos. Le conflit, il est lié donc à la terre, au problème des paysans. En el centro del conflicto armado está la tierra, está el despojo por parte de los empresarios tradicionales que siempre quisieron pues, apoderarse de las tierras de los campesinos, y en los últimos años, en los últimos 40, 50 años, también los narcotraficantes. Il y a eu donc les oligarques qui ont toujours eu le pouvoir sur la terre et depuis 40-50 ans. Donc, il y a... perdón, Willy, ¿cuál es la última parte que has dicho? Que también, o sea, que detrás de la tierra han estado los grupos poderosos tradicionales y en los últimos 50 años los narcotraficantes. Oui. Et donc, les dernières 50 ans, c'était des narcotrafiquants. Esto ha llevado pues a un tipo de violencia actual, diferente del conflicto armado que existía con las FARC, en la medida en que es un conflicto salvaje, agresivo, en donde mueren a diario líderes sociales, en donde persiguen a las comunidades, las despojan de sus tierras, las echan de sus campos, y hay una confluencia de diversos actores armados en estos escenarios frente a un Estado que omite garantizar los derechos de las gentes, o incluso es cómplice con estos grupos armados en la agresión contra las comunidades. Suite à cette situation-là, les gens sont dépossédés de leurs terres et se retrouvent dans des situations calamiteuses, en fait, complètement dépourvus de tous ces droits. Et
et la situation engendre aussi une situation d'injustice en fait avec les paysans, les gens qui sont là depuis des années et qui se retrouvent sans terre. Entonces, un primer elemento a tener en cuenta siempre para entender o sea, cuando se hable de Colombia, un elemento que siempre hay que tener en cuenta es que está atravesado por la violencia y por un conflicto armado que afecta toda la vida del país. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ouais, quand on parle de la Colombie, en fait, il faut penser donc au conflit armé et à la violence que cela engendre depuis des années. Y esto ha generado, digamos, entre comillas, una cultura de la violencia. Esa cultura del terror, del armado, del superhombre agresivo, de los bandidos. Aquí se habla de que hay un estado mafioso, es decir, lo que quiero decir es que todo eso cruza la vida de los colombianos y de las colombianas. Tout cela a engendré donc un état de terreur, un état armé, un état mafieux et bien évidemment tout cela comment peut-on dire est vécu très mal par les Colombiens et Colombiennes, par tout le peuple colombien. Sí, la mayor tristeza que a mí me da, yo soy ya una persona adulta, ya mayor, y la mayor tristeza que me da es cuando llego a las comunidades y veo a niños y niñas, digamos, asumiendo actitudes violentas. Aquí se habla digamos, de los hombres que están en la guerra, que lideran la guerra, se les dice los duros, ¿no? Duros. Entonces, cuando yo veo a los niños asumiendo poses de duros, eso me da mucha tristeza. Ouais. Ce qui est vraiment très triste, c'est de voir des enfants qui s'assument déjà une violence, une terreur chez eux. Ils font les durs, comme ils font des postes des durs, comme les paramilitaires, comme les durs en fait. Nuestro trabajo se desarrolla en esos territorios, en los territorios altamente afectados por el conflicto armado, como el norte del Cauca, con las comunidades indígenas, el litoral pacífico, sobre todo en Buenaventura, con comunidades afro y comunidades indígenas, y en el departamento del Valle del Cauca, en municipios que son municipios en donde el conflicto armado ha estado en una alta intensidad. Il y a donc plusieurs régions donc, comme Cusco où on se retrouve le conflit armé qui suit toute la Colombie. Y vivimos muy de cerca, vivimos muy de cerca, padecemos muy de cerca todos los eventos que trae el conflicto armado y que trae la guerra. Donc je reprends. Ouais, donc les activités de taller abierto se déroulent précisément dans les territoires les plus affectés, enfin parmi les territoires les plus affectés par le conflit armé. Donc ils le voient de très très près et ces territoires, c'est notamment le nord de Valle del Cauca et la zone de Puerto Buenaventura. Dans le nord de Cauca, c'est plus avec des communautés indigènes et dans la zone de Buenaventura avec beaucoup de communautés afro.
Me permito, oui, de agregarle de hacerle una pregunta porque está vinculado a lo que ha dicho de Daniel. Me preguntaba por qué sus acciones pasaron en esos lugares, como O porque cómo aquí en eligieron particular. estos Ajá. lugares. Porque vimos en el documental que no está solo en un lugar, sino que en varios en lugares urbanos, rurales, como comunidades indígenas, afro, muchas cosas. Entonces, du coup, j'en profite pour faire la question de Daniel, vu que c'était en lien avec ce que tu dis, qui voulait savoir pourquoi ces lieux ont été choisis pour développer les actions de Taller Aventure. Parce que Willy était déjà en train d'expliquer. Bueno, es una historia muy larga y son pocos minutos para compartirla, ¿no? Estamos hablando de Donc casi c'est une histoire assez longue et il y a peu de C'est une histoire assez longue et il y a que quelques minutes pour en parler. On parle d'une histoire de 29 ans. Pero sinteticemos así, nosotros empezamos a trabajar en Cali con las mujeres de barrios populares. Donc on peut résumer comme ça. Nous, on a commencé à travailler à partir de Cali avec des communautés de femmes sur place. Y entonces en los primeros procesos que hicimos en 1992, tratando de encontrar digamos, haciendo una especie de autodiagnóstico que hicimos con las mujeres. Donc on a commencé en 1992 et on a commencé par une sorte d'activité d'autodiagnostic avec ces femmes. Encontramos que un elemento común en su historia era la migración del campo a la ciudad. Et on a trouvé dans cet autodiagnostic qu'un élément commun à toutes était la migration depuis la partie rurale vers la ville. Las mujeres en la ciudad viven en condiciones muy precarias, negadas de todos sus derechos y viviendo todo tipo de maltratos. Et dans les villes, les femmes vivent dans des situations assez précaires et avec pratiquement aucun accès à leurs droits et dans des situations de maltraitance très fréquentes. Entonces nos surgió la pregunta, ¿por qué las mujeres salen de sus comunidades y vienen a Cali a vivir en estas duras condiciones? ¿Qué pasa en sus comunidades que ellas no se quedan allá, sino que salen de sus comunidades? Et donc, à partir de ce constat, on s'est fait la question de pourquoi ces femmes partent de leur communauté pour venir vivre à Cali dans ces conditions. Qu'est-ce qui se passe dans leur communauté pour qu'elles décident de partir? Entonces, con esa pregunta fuimos a compartirla con las comunidades originarias. Et donc, on a été partager cette question avec les communautés, notamment indigènes. Y entonces, leur communauté d'origine. Y entonces, como las mujeres venían de diversos lugares, de diversos sitios del Pacífico y sobre todo del norte del Cauca y del Pacífico, entonces pues nos fuimos a caminar todas esas comunidades, a preguntar, a hablar con la gente, por qué las mujeres niñas, además porque salen muy niñas, salen de la comunidad y se van a la ciudad. ¿Qué pasa acá en esta comunidad? Et donc, on a parcouru en fait les différents territoires parce que ces femmes, voire ces filles, parce que souvent elles migraient très très jeunes. Donc, pourquoi aller vers tous les territoires dont venaient ces filles et donc particulièrement du côté du Pacifique et des communautés indigènes du nord du Cauca. Et c'est un peu comme ça que tout l'étalage du territoire de Taller Abierto s'est fait. Y entonces fue un proceso muy bonito porque empezamos a conversar en cada grupo, en cada comunidad y a encontrar un elemento común en todos estos sitios y era, digamos, la discriminación de género
y la violencia contra las niñas, las jóvenes, las mujeres dentro de las propias comunidades. Donc, ça a été un processus vraiment très intéressant et au fur et à mesure des discussions et des échanges avec les différentes communautés, il y a un point commun qui est ressorti dans tous les contextes, c'était les situations de discrimination et de violence basées sur le genre qui étaient faites envers les femmes et les filles. Y digo que es un proceso muy bonito porque fue un descubrimiento, digamos, un abrir los ojos allá en las comunidades de sus autoridades, de sus gentes, de sus maestros, maestras, de nosotros también, de las mujeres. Entonces todos fuimos abriendo los ojos, eso estoy hablando del año 93, 94, fuimos abriendo los ojos y diciendo, bueno, si esto está pasando, ¿cómo podemos conjuntamente buscarle medidas para prevenir, para atender, para que las mujeres no sigan viviendo estas situaciones y tengan que irse a malvivir en las ciudades? Et donc, je dis que c'était un processus vraiment très intéressant et important parce que ça a été un processus de vraiment ouvrir les yeux tous ensemble, à la fois les autorités des communautés d'origine, mais nous aussi de Taller Abierto, de pouvoir avoir une prise de conscience générale de ce qui se passait et de pouvoir chercher ensemble des mesures pour prévenir et pour répondre à ces situations et pour finalement progressivement répondre aux causes qui faisaient que les femmes et les filles décidaient de migrer vers Cali. Entonces, nuestra propuesta pedagógica que se basa en la educación popular parte de unos elementos fundamentales y es más allá de pararnos en las carencias, en los problemas, en las angustias, reconociendo todo esto, es ubicarnos en las potencialidades, en las capacidades, en la resiliencia de las comunidades y hacer ver que es posible que estas comunidades construyan unos mundos distintos. Y nuestro trabajo pedagógico es potenciar eso, ayudarlo a descubrir y potenciarlo para crear alternativas. Et donc, notre travail et notre proposition, notre approche pédagogique, c'est de travailler sur les potentialités de chaque communauté, essayer de les aider à sortir de juste le constat et l'état un peu de paralysie que ça peut créer, mais de relever en fait les forces et les potentiels de chaque communauté pour qu'elle puisse elle-même développer des réponses et construire ensemble des alternatives et finalement un monde alternatif à partir de leur propre résilience et de leur propre force. Hoy, disculpa que voy a seguir porque llegaron unas preguntas súper interesante todo lo que nos ha dicho y inspirador, lo repito. Ahora las preguntas son una para Gilmer, una para Nishki, pero son parecidas. La primera es, bueno, las dos son de Leslie y nos pregunta Gilmer, como colombiano, ¿qué pudiste resentir mientras visitabas las diferentes comunidades, no sé, comunas, y el ver de cerca lo que muchas veces nos vemos desde las grandes ciudades? Y para Nishki, como extranjera, ¿sentiste miedo en algún momento cuando visitabas Colombia? Du coup, on continue sur deux questions pour Gilmer et Myrti de la part de Leslie, qui demande d'abord à Gilmer, en tant que Colombien, qu'est-ce que tu as pu ressentir pendant que tu visitais les différentes parties du pays? Je ne sais pas si c'est comunas ou comunidades, les différentes communautés, et voir de près ce que les Colombiens en général voient depuis les grandes villes. Et pour Myrti, en tant qu'étrangère, est-ce que tu as ressenti de la peur à un certain moment quand tu visitais la Colombie? No sé quién quiere empezar.
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, en Colombie, ceux qui vivent dans les grandes villes, on n'a pas vraiment la mesure et les informations exactes de ce qui se passe dans les parties plus éloignées et notamment dans la partie rurale. Donc ce qu'on voit d'habitude, c'est uniquement ce qui nous vient à partir des médias de communication, qui en général mettent l'accent sur la partie violente. Ce qui existe véritablement. Mais ce qui n'est pas montré, c'est qu'il existe tout un tas d'initiatives positives et qu'il y a beaucoup de leaders sociaux qui sont complètement invisibilisés et on ne nous montre pas non plus tout le travail qu'il y a derrière. Et donc pour revenir plus sur le travail de Taller Abierto, ce que ça lui a montré aussi, c'est que la paix commence par les femmes, parce que les femmes sont les mères, ce sont aussi celles qui restent sur place. Et si on forme les femmes et si on accompagne les femmes pour qu'elles assument un rôle de leader social, c'est par là que commence le changement. Gracias, Iner. Mehdi, ¿quieres seguir? Oui. Alors, donc on me demande si, en tant qu'étrangère, j'ai ressenti de la peur à certains moments quand je visitais la Colombie. Alors, de la peur, non, parce que j'ai eu la chance d'être toujours accompagnée par des personnes qui m'ont fait me sentir en sécurité. J'ai eu des expériences très très positives dans ce pays-là. Après, je pense qu'il faut quand même être conscient tout simplement de la situation générale et pas prendre de risques innécessaires. Voilà, mais c'est une question de bon sens et de prudence aussi. Voilà, je sais qu'il y a certains endroits où on pensait tourner et où on n'a pas pu nous rendre finalement parce que la situation ne le permettait pas au niveau sécurité à ce moment-là. Et donc on a fait le choix de ne pas se mettre en danger parce que là, il faut être conscient quand même qu'on est dans des territoires qui sont en proie à des situations violentes y agir en consécuencia. Entonces me preguntaban si como extranjera sentía alguna vez miedo cuando visitaba Colombia y la verdad es que no, porque tuve la suerte de estar siempre acompañada por gente maravillosa que me hizo sentir segura y bueno, las experiencias siempre fueron muy gratas en las diferentes oportunidades que pude visitar el país, pero por otro lado creo que hay que estar consciente también de la situación y no tomar riesgos innecesarios. O sea, por supuesto uno se va asesorando sobre lo que se puede hacer y lo que no, dónde se puede ir y dónde no se puede. Y por ejemplo, sé que en aquella ocasión cuando estábamos rodando queríamos filmar en algunas partes y en realidad al final no se pudo por la situación de violencia que están atravesando esas regiones en aquel momento. Entonces, bueno, obviamente hay que estar consciente de que uno está en un territorio que, bueno, no toma riesgos innecesarios, pues no sé cómo decirlo.
siempre una cuestión de equilibrio entre sentido común y eso. Donc, Gilner dit que de fait, il a sans doute eu plus peur, lui, que Myrtille pendant le tournage, mais que par ailleurs, ils ont été ultra bien accompagnés, que les déplacements étaient à chaque fois bien préparés, qu'ils savaient exactement où ils allaient. Ils ont pu faire les trajets sur une moto, enfin en moto, qui leur était prêtée. Et ils étaient à chaque fois accueillis, enfin leur accueil était préparé en fait dans les communautés et à partir du moment où ils entraient dans les communautés, ils étaient très bien accompagnés et très bien entourés, donc il n'y a pas eu de risque de sécurité. Bueno, hay otra pregunta para Willy, que pregunta cómo ha afectado la pandemia su trabajo de campo y, bueno, cómo ha afectado ya. Pour Willy, une question qui demande en quoi la pandémie de Covid-19 a affecté leur travail. Bueno, importante entender que la pandemia en nuestro país, en nuestro medio y con las comunidades que trabajamos nosotros, lo que hizo fue agudizar una situación de miseria, de pauperización, de pobreza que ya existía. Donc, ce qu'il faut bien comprendre en premier lieu, c'est que la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est rendre encore plus aiguës et encore plus fortes les situations de grosse précarité, de grande précarité et de pauvreté qui préexistaient en fait à la situation. Por ejemplo, la pandemia frente a digamos, un alto porcentaje de la población, de las personas que han muerto por el coronavirus, yo digo un 70%, de algunos estudios que muestran eso, se han muerto por desatención médica, porque el sistema de salud es muy precario, muy malo, y eso no es ahora, eso ya existía, sino que la pandemia lo hace evidente, que nuestro sistema de salud es perverso. Et un exemple de ce fait, c'est que une grande partie des morts du coronavirus en Colombie, et certaines études parlent de 70% des morts de l'épidémie sont morts par manque d'attention médicale. Et ça, c'est lié au fait que le système de santé est très mal organisé et pas du tout de qualité. Et ça ne date pas de la pandémie, ça vient d'avant. Et c'est juste que la crise du Covid a rendu beaucoup plus évidente cette situation. La pandemia entonces nos obliga a nosotros a implementar, como ya decía al principio, taller abierto, es abierto porque está dispuesto a emprender nuevas formas de trabajar, de mirar el mundo, de aceptarlo. Y la pandemia fue un nuevo desafío para nuestro trabajo. Et bon, on s'appelle Taller Abierto justement parce qu'on est ouvert et on est ouvert à trouver des nouvelles formes de travail et des nouvelles formes d'action. Et la pandémie nous a mis face à un nouveau défi de ce point de vue-là. El trabajo que realizamos nosotros, y creo que un trabajo genuinamente realizado en las comunidades, debe estar dotado de una amplia dimensión de flexibilidad y de creatividad. Et le travail qu'on fait de toute façon dans les communautés, et vu les contextes dans lesquels on travaille, on doit de toute façon
avoir une grande flexibilité et une grande part de créativité. Por eso el trabajo con las comunidades en el terreno confronta todas las teorías sociológicas, políticas, pedagógicas que existen. Es allá donde se ve realmente cómo la teoría puede aportar a la práctica de las comunidades. Et c'est vraiment le travail sur le terrain qui nous aide à savoir quelle théorie on va utiliser. On arrive avec un ensemble de théories sociologiques, de théories politiques, de théories éducatives. Et c'est sur le terrain que ça se confronte et qu'on voit comment on peut travailler. Entonces, frente a la pandemia, nos tocó sentarnos con las comunidades a dialogar para mirar cómo podíamos continuar el trabajo. En algunas ocasiones se pudo virtualmente. Et donc, ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est nous asseoir à un moment, prendre un moment de dialogue avec les communautés pour voir ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait travailler dans ce contexte de pandémie. Dans certains cas, on a pu mettre en place des actions de façon virtuelle. En otras, cambiamos de estrategias, de hacer actividades presenciales con pequeños grupos. Et dans d'autres cas, quand le virtuel n'était pas possible, on a gardé des actions présentielles, mais on a changé nos stratégies pour travailler plus avec des petits groupes. Incorporamos los protocolos de bioseguridad y también estrategias de ayuda alimentaria. Et on a intégré dans nos stratégies des mesures de protection, de biosécurité et également des mesures de sécurité alimentaire. Y pues depende de cada contexto, ¿no? Porque con las comunidades indígenas el tratamiento de la pandemia es muy propio, tienen sus propios mecanismos, sus propios saberes, sus propias medicinas. De hecho, en las comunidades indígenas con las que trabajamos, el impacto ha sido mínimo en cuanto a contagios y muertes. Et après, il a fallu aussi qu'on s'adapte aux différents types de publics et aux différentes communautés. Par exemple, les communautés indigènes, elles ont vraiment eu leur façon propre de gérer la pandémie avec leurs propres mesures, leurs propres ressources médicales. Et de fait, dans les communautés indigènes avec lesquelles on travaille, pour l'instant, l'impact de la pandémie a été assez minime en termes de contamination et de mort. Y en conclusión, la pandemia no nos va a vencer, como no nos han vencido los armados, como no nos ha vencido la violación de los derechos humanos, las persecuciones que hemos tenido. La pandemia no nos vencerá. Nosotros hablamos que nuestra propuesta es la pedagogía de la esperanza, y la pedagogía de la esperanza se fundamenta en la dignidad, la creatividad y la fuerza de este pueblo para salir adelante. Et donc, en conclusion, la conclusion de tout ça, c'est que l'épidémie ne nous vaincra pas, pas même que le conflit armé n'a pu nous vaincre, que les violations des droits humains n'ont pu nous vaincre. Le travail que Taller Abierto fait repose sur la pédagogie de l'espoir. Et la pédagogie de l'espoir, elle repose sur la dignité et sur la créativité et sur la force de ce peuple pour aller de l'avant. Gracias, Willy, por esas palabras. Gracias, sí. Muy linda conclusión. Bueno, hay una última pregunta. Yo creo que después ya vamos a terminar porque ya tenemos 1 hora y media y aquí es tarde en Francia. La pregunta es para Gilner y Mifti, es de Joseph, que pregunta si, bueno, la hago primero en francés porque la hizo en francés y después la traduzco. La question du coup de Joseph, c'est pour Gilner et Mifti qui demande est-ce que vous auriez voulu faire quelque chose dans le cadre de ce documentaire que vous n'avez pas pu por diferentes raisons. Entonces la pregunta es si querían hacer algo, documentar algo en el... es que no entiendo muy bien la pregunta, disculpe.
en el cuadro de este trabajo, pero que no pudieron hacer, como algo que tenían planeado, pero que no se hizo al final. Y hubiéramos querido documentar algo más. Después, sí. No sé, Gilner, ¿quieres contestar? Donc, dans un premier temps, en fait, on a eu beaucoup de matériel. On a enregistré beaucoup d'interviews, beaucoup d'entretiens, et ça a été un gros travail de pouvoir sélectionner et éditer et de choisir parmi tout ce matériel. Et ce qui était très clair pour nous depuis le début, c'est qu'on voulait pas que les gens de Taller Abierto qui sont bénéficiaires des actions de Taller Abierto soient présentés dans le documentaire comme des personnes un peu en situation de victimes affectées par ce qui se passe, mais qu'on puisse vraiment mettre en avant leur rôle de leader et de personnes qui luttent pour aller de l'avant. On sait qu'il y a beaucoup de documentaires sur ce qui se passe, qui est souvent montré plus du point de vue de la violence et du négatif. Et c'est ce qui vend le plus, mais nous, on voulait montrer le travail et les alternatives qui sont ouvertes. Et un peu pour cette raison, on avait discuté avant avec Willy. On a eu beaucoup d'entretiens de personnes qui nous ont raconté leur récit de vie, qui étaient des histoires très fortes, mais qui étaient assez dures, et qu'on a choisi de ne pas montrer dans le documentaire parce qu'on voulait avant tout mettre en avant leur rôle de leader et leurs actions en tant que leader. On voulait vraiment montrer qu'il y a des jeunes, des femmes, des communautés entières qui assument ce rôle pour aller de l'avant et pour sortir du conflit. Oui. No, realmente, o sea, lo resumiste. La idea era eso, enfocarse en las iniciativas positivas, en el empoderamiento de cada uno y no dar una visión victimaria de esa gente que en realidad es tan poderosa y trabaja día a día para mejorar las cosas. Donc voilà, je pense que Gilner l'a assez bien résumé. Notre idée était vraiment de montrer des initiatives positives et pas de présenter ces personnes comme des victimes, sinon comme des gens qui sont acteurs du changement et qui vraiment au quotidien travaillent et se forment, luttent pour être acteurs d'un changement positif, aller vers une culture de paix.
Et pour revenir à la question, si on aurait voulu montrer autre chose, en réalité, on aurait pu vraiment, voilà, il y a du matériel pour faire un film beaucoup plus long. On aurait pu faire un tournage plus poussé sur plusieurs mois, avec plus de moyens. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur de montrer un autre visage de tout ça, de ce conflit armé. De montrer les portraits des gens qui sont sur le terrain, qui sont au plus près de tout ça. Mais bon, encore une fois, il y a le moment du montage où il faut choisir, et avec le peu de moyens qu'on avait, on a décidé de ne pas être trop ambitieux et de partir sur un petit documentaire maison d'une demi-heure qui est amplement suffisant. Ahora en español, que me olvidé lo que acabo de decir. Sí, para volver a la pregunta de que si hubiéramos querido mostrar algo más, obviamente podíamos mostrar muchísimo más, porque ahí hay material para hacer una película realmente larga, hacer un rodaje que dure varios meses con una producción importante y ir un poquito más a fondo de las cosas, pero con los pocos recursos que teníamos en ese momento decidimos en algún momento llegar y decir, ok, esto es lo que hay, vamos a hacer un documental corto que sea, que refleje lo que queremos mostrar y me perdí. Eso, digo, como decía Gilner, llega un momento que uno en el montaje tiene que elegir, pero obviamente sí hay material para hacer algo mucho más en profundidad y retratar iniciativas de la gente que está ahí día a día enfrentándose con esa situación. Et donc, comme disait Myrtille, c'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire, ah, quand il y aura plus de ressources, plus de moyens, je pourrais faire ce film. Et ce qu'on sait, c'est que dans ce genre de projet, en général, ça n'arrive pas. Si on le fait pas tout de suite, après, le temps passe et on laisse tomber. À la base, pour le projet, on devait être 3 personnes. Il y avait un autre ami qui allait nous rejoindre, qui n'est finalement jamais arrivé. Donc, une fois sur place, Myrtille a dû apprendre assez rapidement à remplacer cet ami, à prendre la caméra. Et une fois sur place, on a eu l'aide de Taller Abierto, notamment pour avoir des véhicules et pour pouvoir se déplacer. Et finalement, ça a permis de faire ce film qui a déjà un bon matériel. Bueno, una última pregunta para terminar con una nota positiva también. Es una pregunta de Juan Carlos que también le dice: mil gracias a los realizadores por visibilizar esas acciones desde la base en los territorios. Y la pregunta también de Juan Carlos va a ser para Willy. Le pregunta qué significa la pedagogía de la esperanza, que ustedes nos comentó ahorita, disculpa, y cómo se puede propagar esta pedagogía de la esperanza. Bueno, el trabajo comunitario tiene un componente técnico, es básico, pues, de cómo... Le travail communautaire. ¿Sí? Perdón, sigue. Tiene un componente técnico
que es el cómo desarrollo yo las actividades. Un poco lo que hoy se mueve, la tecnocracia, ¿sí? La tecnocracia metida en el mundo de lo social. Entonces, muy preocupados por el Zoom, por el PowerPoint, por la virtualidad, ¿no? Es como la preocupación de muchos que están en las comunidades. ¿Con qué y cómo yo hago las cosas? Donc le travail communautaire a à la base un composant ou un aspect technique qui est le comment je développe mes activités concrètement et qui a été de plus en plus présent dans le travail social. On a mis de plus en plus de techniques dans le social et on voit des gens qui sont très préoccupés par des aspects comme la conférence Zoom, les outils virtuels, la présentation PowerPoint. Donc ça, c'est un aspect très technique. Esta tecnocracia es del siglo XXI globalizado, ¿sí? Y yo soy del siglo XX político. Entonces, et cette technocratie, elle est assez propre au XXIe siècle. Mais moi, je viens du XXe siècle politique. De tal manera que para nosotros la pregunta no es con qué y cómo, sino por qué y para qué hacemos el trabajo comunitario. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sueño? Et du coup, pour nous, la question n'est pas comment et par quels moyens, mais pourquoi et avec quel objectif et avec quel rêve on fait ce travail communautaire. Ajá, entonces nosotros decimos que lo que orienta nuestro trabajo no es la técnica, sino la política. La técnica es el recurso que utilizamos para implementar una ética y una política, que es la que decíamos. Et donc, pour nous, ce qui est au cœur de notre travail, c'est pas la technique, c'est la politique. La technique, c'est un outil qui peut nous aider, mais ce qui est au cœur de la réflexion et du travail, c'est la politique et l'éthique qu'on veut mettre en place. Allí nace la pedagogía de la esperanza, porque la pedagogía de la esperanza nos dice el trabajo comunitario, el trabajo con las comunidades, el centro de trabajo, el horizonte del trabajo es el cambio, los cambios. La pregunta no es con qué hago las cosas, cómo las hago, no. ¿Qué cambios generamos con nuestras intervenciones en un contexto determinado? ¿Cuáles son esos cambios? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel mundial. ¿Qué cambios estamos generando? Esa es la pregunta fundamental en la pedagogía de la esperanza. Et c'est comme ça que naît la pédagogie de l'espoir ou la pédagogie de l'espérance. C'est de se centrer en fait sur ces questions. Quel changement on veut voir, quel changement on veut générer et quel changement on est en train de générer avec nos interventions dans un contexte donné. Aussi bien des changements au niveau personnel qu'au niveau de la communauté, au niveau du pays et voir les changements au niveau mondial. No nos interesa tanto el dato, el concepto, el postulado teórico, sino qué cambios generan esos datos, esos conceptos y esos postulados teóricos. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les données, le concept théorique, c'est plus quels changements permettent d'apporter ces données ou ces concepts théoriques. La pedagogía de la esperanza, entonces, es la pregunta, o sea, el trabajo educativo, alrededor del cambio. Siempre la pregunta es el cambio, ¿no? Y siempre creer, por eso es la esperanza, siempre creer que es posible cambiar. Et donc, ce qui est au cœur de... Ce qui est au cœur de la pédagogie de l'espoir, c'est toujours cette question du changement. Et le principe de base de cette pédagogie, de cette approche éducative, c'est de croire que les changements sont possibles. Ese es el eje del documental que hicieron Nitil y Gillian. Si miramos el documental,
y nos preguntamos cuál es el eje que atraviesa todo lo que ahí transmiten durante media hora, es el cambio. Por eso la gente dice, es que yo cambié, yo abrí los ojos, yo era un hombre machista y ahora soy un hombre así. Yo era una mujer que no preguntaba por mis derechos y ahora voy a la alcaldía a exigir lo que tengo, a lo que tengo derecho. Por eso Et donc hablaba ça, de que... Sí, sigue. pardon. Ça, c'est vraiment l'axe principal qui traverse tout le documentaire qu'ont fait Gilner et Myrtille. C'est vraiment de montrer le changement qu'on a pu générer chez chaque personne. Et c'est pour ça qu'on a des témoignages dans ce documentaire de personnes qui disent « Avant, j'étais, par exemple, un homme machiste et aujourd'hui, j'ai changé. Avant, j'étais une femme dans une situation de maltraitance et je réclamais pas mes droits et aujourd'hui, je prends la parole et je réclame mes droits et je me lance en politique ou dans des actions collectives. » C'est vraiment le changement qui est au cœur de toute la démarche et qui est reflété comme axe principal du documentaire. Sí, entonces cierro diciéndoles nuestros mensajes hacia el cambio. Imaginen el cambio, ustedes que están tan jóvenes, sueñen con los cambios, apropiense de los cambios, crean en los cambios, y que es creer en la gente. El mundo va a cambiar, el mundo será distinto si ustedes tan jóvenes y yo tan viejito, seguimos luchando y seguimos perseverando con la esperanza como estandarte. Et donc, je conclus en vous disant que nous tous ici, il faut qu'on ait cet espoir au cœur et de croire que les gens peuvent changer, que le monde peut changer et que tout ça va changer si on lutte, si on persévère et si on s'approprie cette idée de changement. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Bueno, a a usted. Willy, a Gilner, a Mishti por su trabajo, su disponibilidad también y por permitirnos de compartirle esta noche este documental. Esperamos que... Sí, claro. Donc, juste profiter pour remercier Hugo Candelario qui a gracieusement permis d'utiliser sa musique, dont Gilner et Myrtille sont tombés un peu amoureux et que vous entendez à la fin du documentaire et qui représente bien la musique du Pacifique. Et du coup, oui, moi j'ai même pas traduit ma partie. Merci à Willy, à Gilner et à Myrtille pour leur travail, leur disponibilité et de nous avoir permis du coup de voir ce documentaire voilà, avec vous ce soir. Et on espère que vous avez apprécié le documentaire, la discussion. Le documentaire il va être disponible du coup pendant une semaine si vous voulez le voir, le partager. Voilà, c'est possible. Si vous voulez suivre aussi peut-être la page de Taller Abierto pour savoir plus de leur activité, vous voulez suivre la page de Pico et Pala aussi, voilà, pour connaître nos prochains événements. Voilà. Entonces esperamos que le haya gustado la película, la charla y el documental va a estar disponible durante una semana si lo quieren ver de nuevo, compartirlo. Y bueno, pueden seguir la página de Taller Abierto para saber un poco más de sus actividades. Y también puedes seguir la página de Pico y Pala para saber más de nuestro trabajo, las próximas proyecciones. Y de verdad, gracias a todos. Fue un momento muy lindo y bueno, notas de esperanza que todos necesitamos en este momento y gracias, nada más que decir que gracias y bueno, están llegando muchos mensajes también en el chat para agradecerle su trabajo.
Sí. Y ojalá la próxima vez sea en presencial. Eso, yo creo que esperamos no tantas proyecciones virtuales, pero volver a verlos en cines muy pronto. Pero en presencial sería en Buenos Aires, en Colombia, en Francia. Sí, en Colombia. Merci, j'espère que la prochaine projection sera en présentiel. Alors, on demande si ça sera à Buenos Aires où se trouve Gilner, ou en Colombie où se trouve Willy, ou en France où on est tous un petit peu. Voilà. Oui, non. Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir y hablar con ustedes, de escucharlas y aprender de sus experiencias y del buen trabajo que hicieron Gilner y Miritil. Y ojalá algún día nos vamos a encontrar en vivo y en directo para que compartamos un vino o un café. Con mucho gusto. A compartir un tinto. No quiero cortar ahora porque están llegando muchos mensajes. Ahora, si los quieran leer, Gilner, Misty, Willy, que no los puedo leer todo, pero muy, muy lindos mensajes. Gracias por... Igual les podemos mandar después los mensajes, ya por escrito podemos como que guardarlos. Bueno, muchas gracias otra vez a Taller Abierto que nos permitió vivir esa experiencia tan bonita que nos enseñó muchísimo. Creo que puedo hablar por Gilner, pero a ambos nos cambió realmente. Y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir, y aquí te dejo mi esperanza, todo eso para ti. Y a ti te entrego mis temores, y a ti te entrego lo que fui, y a ti te pido los perdones por lo que pude y nunca di. Pero no olvides que te